Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie GL de Nightlow y por fin el encuentro entre Rin y Ken. Poco después de sentarse, la persona que había estado esperando entró con una bolsa de plástico de una tienda. Verla casi le hizo llorar. Allí estaba, su traviesa alborotadora. Ken llamó Rin. Ella vestía informalmente, como cualquier turista de playa. Se giró hacia ella. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones. Sin dudarlo, Rin se acercó a ella y le habló directamente. Esta vez no la dejaría escapar otra vez. ¿Podemos hablar? En tu habitación, por favor. Notó la vacilación en los ojos de Ken, pero al final fue bienvenida. En cuanto Rin entró a la habitación, el suave aroma familiar, característico de Ken, llenó sus sentidos. Era allí su refugio perdido. Aún así una tensión tácita persistía entre ellas, haciéndolas sentir como extrañas. Era extraño, la verdad, considerando lo unidas que habían sido en el pasado. ¿A dónde planeas ir?, preguntó Rin cuando notó que había un pasaporte encima de la bolsa de viaje. Ken, que estaba abriendo una lata de bebidas, la miró antes de colocar otra lata delante de ella. Rin no sabía que su esposa bebía. Con un suspiro de alivio la tomó y dio un sorbo. Me estoy preparando para irme a trabajar al extranjero, finalmente respondió Ken. En el funeral de mi padre conocí a un pariente lejano. Me dijo que si alguna vez necesitaba trabajo lo contactara. Tiene contactos, pero el trabajo es en el extranjero. Lo contacté hace poco. El alivio que Rin había sentido antes se había desvanecido al instante, reemplazado por una presión. Dejó la bebida y alzó la mirada para encontrarse con la de Ken. ¿Puedes no ir? ¿Puedes regresar conmigo? Ken la miró confundida. Había esperado que Rin la encontrara después de todo. Pero esto, que le pidiera que no se fuera, que volvieran a vivir juntas, eso era algo que no había visto venir. ¿Por qué? Si tú no me quieres, ¿por qué harías esto? La otra persona vaciló y finalmente dijo, me rindo, Ken. Susurró Rin negándose a dejar que Ken la apartara. Se desplomó en el suelo arrodillándose esperando su perdón. Ya no le importaba si las lágrimas que corrían por su rostro arruinaban su belleza o su dignidad. Solo sabía que tenía que traer a su esposa a casa. Nadaré ahora. Ya no me ahogaré en el pasado. Lamento todo lo que te hice. Por favor, regresa a casa conmigo. No puedo vivir sin ti. Su rostro estaba lleno de lágrimas y la miraba suplicantemente. Las manos de Ken temblaron al ver el estado en el cual se encontraba Rin. Dejó la bebida que sostenía y corrió a ayudarla a levantarse. Rin, por favor, ponte de pie. Ken, por favor, no huyas de mí. No te vayas, no me abandones. No voy a terminar contigo. Si te vas a otro sitio, te seguiré, pase lo que pase. Pero por favor, no me dejes. Se aferró a la camisa de Ken mirándola con desesperación. En el momento en el cual su esposa secó suavemente sus lágrimas, supo que había logrado recuperarla. Estás aquí para recuperarme, ¿verdad? Ken hizo un puchero con los ojos llenos de lágrimas, como un cachorro triste. No era lo suficientemente fuerte como para permanecer indiferente cuando la persona que amaba lloraba y le suplicaba de esa manera. No vino aquí por despecho, vino porque creía que ya no la quería. Pero si lo hacía y le pedía que volviera, ella iría sin dudarlo. Era como un perro, sencilla y leal. Si la amaba, lo decía. Si la rechazaba, se marchaba. Eso era todo. Este anillo te lo di, ¿lo volverás a usar? La mujer más pequeña le mostró el anillo de bodas que se había quitado con sus propias manos. Ken abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que Rin ya llevaba el suyo, por primera vez desde que se habían casado. ¿De verdad llevas nuestro anillo de bodas ahora? Sí, quiero usarlo contigo porque tú eres mi esposa, y nunca más te dejaré ir. Cuando dije que no te necesitaba, me estaba mintiendo. Eso no era cierto. ¿De verdad quieres decir eso?, le preguntó. Ken se secó las lágrimas con el dorso de su mano. Que Rin hubiera venido hasta allí para encontrarla ya superaba cualquier esperanza que jamás hubiera imaginado. Pensó que Rin se sentiría aliviada al liberarse de ella, pero al verla ahora exhausta y más delgada que antes, se dio cuenta de que se había equivocado. No puedo perderte, debería saber por qué. Cuando Ken dudó en tomar el anillo, Rin no esperó. Sujetó con suavidad la mano de Ken y deslizó el anillo de nuevo en su dedo, donde pertenecía. Te amo, le dijo finalmente. Yo también te amo. Después de pensar en lo que te hice me arrepiento de verdad. Tal como me advirtió mi padre. Lo siento, Ken.
Lamento haber sido cruel contigo, lamento haberte abofeteado ese día. Rin levantó su mano para tocar suavemente la mejilla que una vez había abofeteado. Al ver la profunda tristeza en los ojos de Rin, Ken sintió un nudo. Abrazó a su amada, abrazándola con mucha fuerza, incapaz de contener las lágrimas. Siempre había intentado evitar verla porque no quería afrontar la verdad, pero en el fondo esperaba más que nada que Rin fuera a buscarla. Esperaba que ella viniera a decirle que regresara. Y a pesar de sus dudas, hoy por fin estaba sucediendo todo. Ella no sabía cuánto había tenido que contenerse para no correr a sus brazos en el momento en el cual la había visto. Lamento haberme escapado y haberte obligado. Puede que me hayas hecho mucho daño, pero nunca te odié. Simplemente sentí que te estaba complicando las cosas y no quería que me odiaras aún más. Nunca te odié. Vámonos a casa, mi cachorro. Siento haber sido muy dura contigo. De verdad lo lamento. Rin la abrazó con más fuerza y luego acarició suavemente el cabello de su novia, con un afecto evidente. Se apartó brevemente para limpiar el rostro lleno de lágrimas de Ken. Está bien, me voy a casa contigo. Pero primero tengo que empacar y tengo que informar a los familiares de mi padre sobre el viaje de trabajo. Después de todo tenía que irme mañana. Rin asintió y se lavaron el rostro. Después Ken se hizo a un lado para empacar sus cosas. Mientras Rin se sentaba y bebía, sintió una sensación de alivio. Hoy probablemente había tenido la mente más despejada. La vista desde el rascacielos era impresionante. Podía ver el océano y el sol a punto de ponerse. Un Rin, alguien más la llamó. Se levantó rápidamente y la miró, pensando que ya había terminado todo y que estaba a punto de irse a casa. Pero no, la persona alta se acercó y la trajo hacia ella. Una mano delicada la alzó para sujetarla de la mejilla y luego la besó, como si la extrañara. Rin se inclinó para recibir el beso con anhelo, antes de que esto terminara lentamente. Entonces, la otra persona descendió hasta la nuca, deteniéndose. Realmente te extrañé. Una voz entrecortada susurró cerca de la otra persona, atrayéndola más cerca, abrazándola más fuerte. Jane ya no podía más. De verdad que no podía. No podía simplemente empacar e irse en ese instante. Sentía un anhelo abrumador en su corazón. Casi un mes viajando hasta aquí como una turista solitaria, durmiendo sola cada noche. La soledad la hacía sentir tan vacía que quería esa casa en ese mismo instante, pero no tuvo el valor de que le dijeran que se fuera por segunda vez. Yo también te extraño. Rin cerró los ojos y se dejó acurrucar en la otra persona. Pero no terminó ahí, no solo fue un beso, sino que esa mano también se estaba deslizando. Rin fue guiada lentamente hacia la cama, mientras Ken seguía. Con sus manos suaves y delicadas estaba consintiendo a la persona, deteniéndose finalmente en esa zona. Y finalmente la más joven desabrochó esa prenda para facilitarle el trabajo. En los próximos videos vamos a continuar con el spoiler. Díganme ustedes qué piensan de esta reconciliación y si viene una escena muy amorosa entre ellas. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.